Vamos a hacer un repasito de la teoría chiquitita que vimos el otro día sobre funciones, así nos ponemos a trabajar. A ver. ¿Qué habíamos visto? Bueno, habíamos visto que a veces cuando el cuerpo del programa principal que nosotros tenemos en un archivo C es demasiado extenso, lo más conveniente es dividir ese problema en problemas más pequeños, dividir ese programa en subprogramas, que los vamos a llamar funciones. Esas funciones puede que no tengan argumentos o puede que sí tengan. Siempre hago la comparación con, por ejemplo, la función scanf, por ejemplo, que es una función que tiene dos argumentos. Una es el formato de entrada de una variable y el otro parámetro es la variable en sí que voy a recibir. Entonces, así como están esas funciones, o printf, o la función getS para leer una variable, que como argumento, como parámetro de entrada tiene el nombre de una variable de tipo cadena, así como esas funciones, nosotros podemos crear nuestras propias funciones para que el programa principal sea de más simple lectura, que no tenga tantas líneas. Y después vimos que las funciones pueden retornar valores, es decir, que cuando yo invoco a una función, esa función, luego de ejecutarse paso a paso todas las sentencias que tenga, me va a retornar un valor al programa principal, un valor que yo lo voy a poder trabajar en el programa principal y utilizar para ejecutar con otras sentencias o instrucciones, lo que sea. Entonces, las funciones que retornan valores, tenemos que indicar qué tipo de retorno va a tener. Si va a retornar un valor de tipo entero, de tipo float, de tipo cadena. Tenemos que indicar el tipo de dato que va a retornar. Y las otras funciones que tenemos son funciones void, que eso significa que al programa principal no le retornan nada. Solamente se ejecuta lo que está dentro de la función, pero no modifican nada en el programa principal. A veces son simples esas funciones, pero las usamos bastante también, ¿no? Porque es invocar para que esa función muestre algo por pantalla, o haga un cálculo simple y lo muestre por pantalla, y después sigo con el flujo normal del desarrollo del programa. Así que bueno, tener en cuenta siempre, funciones void no me retornan ningún valor, y las funciones que tienen valor de retorno, que tienen return, tenemos que indicar qué tipo de datos me van a retornar. Cuando implementamos la función, tener presente estos tres pasos, ¿no? Primero tenemos que declararla, es decir, crear un prototipo de la función. Cuando decimos prototipo es indicar, si fuera una función que tiene un valor de retorno, diría el tipo de dato que tiene, el nombre de la función y los argumentos. Los argumentos son los valores que ingresan a la función o que la función puede devolver también, ¿no? En este caso todavía estamos viendo parámetros por valor, así que son valores que ingresan, que no vuelven modificados. Ya la semana que viene los vamos a ver. Entonces, cuando nosotros declaramos la función, tenemos que poner el prototipo, indicar el tipo de dato que va a retornar, o si no retorna datos y es void, el nombre de la función, y entre paréntesis, los argumentos, que los argumentos son los valores que recibe la función. Y ahí a esos valores también le indicamos qué tipo de dato tienen, si son enteros o float o el valor que sea. Después invocamos a la función. Invocarla significa que yo estoy en mi programa principal y en alguna línea de código tengo que invocar a una función que, no sé, calcule el promedio, que calcule una potencia, por decir algo, ¿no? Y cuando invoco a esa función, solamente tengo que poner el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que tiene, si es que los tuviera, ¿sí? El argumento de la función. Así que en ese caso no tenemos que poner qué tipo de dato devuelve ni nada de eso, solamente el nombre de la función y los parámetros. Y por último, cuando implementamos funciones, tener en cuenta el desarrollo, ¿no? Primero la declaro, que digo cómo se llama, que me retorna, la invoco desde el programa principal, y lo otro que tengo que hacer es desarrollar la función, es decir, crearla lógicamente, paso a paso, si tengo que pedirle datos al usuario, que me ingrese valores, o qué cálculos realiza, qué valor me retorna, todo eso que es como un programa principal, pero bueno, un subprograma, ¿no? Porque está dentro de una función.
Así que esos serían los 3 pasos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con funciones. Acerca del prototipo, fíjense, este sería un ejemplo, y yo voy a agregar, como hice el otro día, que había agregado como para tener en cuenta las funciones que utilizamos. Por ejemplo, yo puedo declarar de tipo entero una función que se llama suma, y que como argumento la lista de parámetros que recibe es un valor entero, suma de 2 valores, por ejemplo, ¿no? Recibe el número 1 y recibe otro valor entero que es el número 2, ¿no? Que son variables que seguramente tengo declarada por ahí. Así que este sería un ejemplo de cómo declaro el prototipo de la función, ¿no? El prototipo siempre va a estar, siempre lo vamos a tener que declarar antes del programa principal, porque si no, si estoy ejecutando el programa principal e invoco una función que no está declarada, voy a tener un error, porque es como que no encuentra esa función en ninguna librería, y si tampoco la tengo declarada, no la puede ejecutar. Así que esto en cuanto a prototipo. Y después, a ver, cuando invocamos a la función, acá creo que habíamos puesto un ejemplito, es invocarla mediante el nombre de la función. Recién pusimos un ejemplo del prototipo de una función suma. Fíjense acá, esta función retorna un valor entero. La función se llama suma, y estos son los datos que recibe como parámetro, el argumento de la función. En el programa principal, acá main y paréntesis, este sería mi programa principal, y fíjense, en algún lado estoy leyendo las variables a y b, y después invoco a la función con los parámetros. Es una función que recibe 2 valores como parámetro, 2 valores de entrada. Entonces invoco a la función solo con el nombre y los parámetros, en este caso parámetros actuales, no el valor real que va a tomar. Entonces pongo la variable a y la variable b. Y siempre que sea una función que me retorna un valor, ven que acá estoy especificando que esta función me retorna un valor entero. Siempre que sea una función que retorna un valor, la tengo que asignar a una variable, porque ese valor se tiene que guardar en algún lugar. Si no, no lo puedo usar durante la ejecución del programa principal. Así que siempre que tengamos funciones que retornan valores, yo a esa función la tengo que asignar a alguna variable. De otro modo, podría, por ejemplo, en un printf, si tengo que escribir la suma de los valores es tal cosa, bueno, quizás ahí puedo poner la función directamente, ¿no? Pero lo más apropiado es asignarlo a una variable, porque retorna un valor al programa principal y tiene que almacenarlo en algún lugar. Por eso tenemos declarado acá, por ejemplo, una variable c, que lo que va a hacer es contener el resultado, lo que retorne esta función. Y por último, la definición, que sería la creación de la función, ¿no? ¿Qué es lo que hace la función suma? Esta función, por ejemplo, declara una variable y en esa variable guarda la suma de los 2 parámetros que recibe. Recibe estos 2 valores, x e y retorna el resultado, que es la suma. Esta es una función chiquitita que no hace prácticamente nada, se puede escribir en una línea directamente, pero bueno, acá declaramos algunas variables como para ver un poquito más el ejemplo, ¿no? Pero bueno, esos serían los 3 pasos cuando creamos funciones. Y después tener en cuenta, cuando invocamos a la función, siempre tenemos que tener presente el tipo de dato que va a retornar, bueno, el nombre, poner el nombre con la que la tenemos declarada en el prototipo, y los parámetros, los argumentos que recibe tienen que coincidir en cantidad, en tipo de dato y en orden. Yo acá, por ejemplo, esperen que paso a la anterior. Acá, por ejemplo, tengo la función suma, la voy a señalar. Acá tengo esta función suma, la estoy invocando con la palabra suma, es correcto porque la función se llama suma, y esta función recibe 2 valores, a y b. No importa el nombre, no es necesario que coincida el nombre, porque estos son argumentos que voy a enviar que los tengo declarados dentro de esta función principal. Así que puede ser la variable que sea, yo la envío como parámetro. Pero tiene que coincidir
que el valor que yo estoy enviando como argumento sea del mismo tipo del que tengo declarado acá. Por ejemplo, si acá X e Y fueran argumentos de tipo float o de tipo char, acá me daría un error en tiempo de ejecución, porque yo estoy enviando como parámetro 2 valores enteros, ¿sí? O si fueran de tipo float y yo envío 2 valores enteros. Y después tiene que coincidir acá, lo que espero acá es un entero y lo que, por ejemplo, si fuera una función que recibe un valor entero y un carácter. Entonces, si el primero es un valor entero, yo acá tengo que poner una variable que sea de tipo entero, ¿no? Del mismo tipo del que está declarado. Y el segundo parámetro, el segundo argumento, que sea, si era tipo char, que sea del mismo tipo, ¿sí? Eso siempre tenemos que tenerlo presente, si no nos va a dar error cuando ejecutemos. Entonces, a ver acá que quedó muy grande la letra, no se entiende mucho. Entonces, los parámetros formales son los parámetros que yo los tengo declarados en el prototipo de la función, ¿no? Los argumentos que recibe la función se llaman parámetros, que es mediante los cuales se comunica el programa con el subprograma. Esos parámetros que los tengo declarados en el prototipo de la función son formales, como están declarados. Pero cuando invoco a la función, esos parámetros los voy a llamar actuales, porque quizás no coincide el nombre, pero es el nombre o el valor real que le estoy asignando cuando estoy invocando a la función. Por eso la diferencia entre parámetros formales, que son los que declaro, y parámetros actuales, que son los que envío en el momento de ejecutar la función principal que está invocando el subprograma. Respecto a las variables, nosotros tenemos variables que son propias de nuestro programa, ¿no? De nuestro programa principal. Y vamos a tener variables que son globales, que yo las puedo utilizar durante la ejecución de todo el programa. Algunas variables son locales a una función, porque si yo las declaro dentro de una función, solamente son visibles ahí, y las puedo utilizar, modificar, lo que sea, dentro de esa función. Así que esa es la diferencia entre locales y globales. Locales se declaran y ejecutan dentro de la función, salvo que las envíe por parámetro a otro subprograma, ¿no? A otra ¿Pasa una función. pregunta? Sí, claro. Sí, pero la variable no tendría que ser siempre global, porque en algún momento en el programa la llama. Por ejemplo, la variable suma. Suma ¿O es no? el nombre de la función. Después vos tenés No, claro, no variables toma que como son, variable. Claro. claro, no es una variable, Está sino que bien. es una función que te retorna un valor. Y el valor que te retorna vos lo vas a asignar a una variable que justamente es local a ese programa principal. Y después tengo Está bien, está variables, bien. ¿vieron cómo definen a veces las constantes? Vieron que está la línea numeral, include, stdio, y después pueden tener define y el nombre de una constante con un valor asignado, ¿no? El valor que va a utilizar durante la ejecución de todo el programa. Debajo de esa línea pueden declarar variables que sean globales y que sirvan para ser utilizadas en el programa principal y en los diferentes subprogramas. Esas también se pueden utilizar. Pero tener presente, las variables que nosotros declaramos dentro del programa principal, dentro de las funciones, son locales a ellos mismos, ¿no? Salvo que enviemos como parámetro. Después podemos ver un ejemplo. Y bueno, los argumentos era lo que decíamos recién, parámetros formales en el momento en que yo estoy declarando la función, que estoy armando el prototipo, son parámetros formales, y son parámetros actuales o reales en el momento de invocarla. Acá, por ejemplo, estoy invocando a la función imprime entero, y en lugar de enviarle una variable que pueda tener definida dentro de la función principal, le envío un número. Pero está bien, es un valor que es un entero, y fíjense que la función imprime entero tiene como parámetro, como argumento, x, que es un valor de tipo entero. Así que bueno, en este momento le estoy enviando un 5, no le estoy enviando un 5,8, ¿no? Que ahí ya podría tener problemas. Le estoy enviando un valor que es entero, así que tranquilamente se puede ejecutar la función. Así que este parámetro es real o actual cuando yo invoco a la función, cuando la llamo,
y cuando declaro la función, cuando declaro el prototipo y demás, los voy a llamar parámetros formales. Y a ver si teníamos los ejemplos. Bueno, esta de la transferencia de información, nosotros estamos aprendiendo esta semana, de a poquito, el envío de parámetros por valor. Es decir, son parámetros que cuando yo retorno al programa principal, no modifican nada de lo que hay en el programa principal, solamente retornan un valor. La semana que viene vamos a ver los parámetros por referencia. No nos vamos a detener en eso ahora, así continuamos la práctica. Pero bueno, solo estamos viendo parámetros por valor. Y ahora venían creo que los ejemplitos que habíamos visto la otra semana. Por valor y por referencia, esto después lo vamos a ver. Acá habíamos visto el ejemplo del factorial. De paso lo repasamos un poquito. Yo tengo definido acá el prototipo de la función, es una función que recibe un valor entero, en este caso se llama número, y dentro de mi función principal declaro una variable, leo esa variable que va a contener el número que ingresa el usuario, y a una variable X o resultado le asigno lo que me retorna la función factoriales cuando la invoco con este parámetro actual, ¿no? Con el valor de la variable número. En este momento el programa queda en stand-by, acá, porque ahora es como que pega un salto y viene hasta esta función, ¿sí? No se ejecuta ni el printf ni el return, solamente invoqué una función, así que salto para otro lado y vengo a ejecutar la función que estoy invocando. Esta función recibe como parámetro, este es un parámetro de entrada, recibe la variable número, ¿no? El contenido de esa variable. Y después, bueno, el cálculo de factorial, como veníamos haciendo, me quedó un poquito desordenado acá, lo tengo que arreglar un poco. Una vez que calculo el factorial, lo que retorno, bueno, es justo en la variable fac, es donde queda guardado el factorial calculado, ¿no? Y lo que me retorna esta función es un valor entero, y en este caso es el contenido de la variable fac, ¿sí? Cuando termino de ejecutar acá, esta función vuelve a este punto. Por ejemplo, el factorial de 2, no sé, debe ser 2, y entonces ese resultado que vuelve se le asigna a la variable X. Y después sí, continúo con el flujo normal del programa, ejecuto el printf y ejecuto el return. ¿Sí? Tienen que tener presente esto. Cada vez que invoco una función, para de ejecutarse el flujo normal del programa y salto hasta donde tengo declarada la función. Se ejecutan todos los pasos que tengo en la función y lo que retorna vuelve al programa principal. ¿Sí? En este caso no vuelve modificado, sino que retorna un resultado, ¿no? Yo por parámetro, por ejemplo, si el usuario ingresó el valor 5 para calcular el factorial de 5, yo a la función factoriales le envío la variable número con el valor 5, y cuando vuelve la función, la variable número sigue valiendo 5, pero me retorna el resultado que se va a asignar a esta variable X. ¿Sí? Parece medio un trabalengua, pero con la práctica lo vamos a ir mejorando esto. A ver. Y creo que la semana, el martes habíamos hecho alguna funcioncita más. A ver. O no, ahí quedamos. Bueno, les propongo entonces hacer ahora, ¿recuerdan el ejercicio donde habían hecho la calculadora? La calculadora, bueno, un programa que le pide al usuario 2 números y muestra un menú para ejecutar, para realizar algunas opciones. Suma, resta, multiplicación, división. ¿Recuerdan ese ejercicio? Lo hicimos. Algunos lo hicieron, va, en clase. Sí, sí. Bueno, entonces, escúchenme. Vamos a tomar ese ejercicio y vamos a mejorarlo un poco, ¿no? Yo acá tomé el ejemplo de Mercedes, que era lo que habíamos hecho en clase, que ella lo había mejorado ya un poquito. Pero bueno, ustedes tomen su propio ejercicio y lo que vamos a hacer es,
que, que tenga un menú de opciones, que tenga un ciclo, así ejecuta, por ejemplo, la opción sumar y que diga ingrese 2 números y que sume esos 2 números, y después que vuelva a preguntar, ingrese una opción y que ingrese, no sé, multiplicar, que ingrese 2 valores y los multiplique, lo que sea, ¿no? Todo dentro de un ciclo. Nosotros lo habíamos visto con estructuras de decisión en ese momento, habíamos aprendido a utilizar el switch y demás. Así que bueno, agréguenle un ciclo y agreguemos una función para mostrar el menú de opciones, una función para calcular la suma, la resta, la multiplicación, a ver cómo nos sale, ¿sí? ¿Te parece? Lo tenés que arreglar, bueno. Bien. Si quieren, comparten pantalla. Yo ahora les pongo compartir pantalla. Lo que ustedes quieran compartir, podemos verlo. O me dicen si quieren que lo hagamos juntos. No sé. Voy a poner mi batería, si no me quedo acá. Bueno, quedó un minuto. Me dicen, chicos, si necesitan ayuda, ¿eh?
¿Cómo van, chicos? ¿Pudieron implementar la función menú, empezar por esa? No, profesora, ¿podría explicarlo, por favor? ¿O podríamos ir haciéndolo entre todos? A ver. ¿Dónde estoy? Ya se corta, volvemos a entrar al mismo enlace. Tenés razón, sí. Vale. Sí, sí, entramos al mismo. A ver. Ahora si se corta, entramos. Mercedes, voy a tomar de ejemplo un ejercicio que me habías mandado con el tema de resolver ¿cómo se dice?